en su sentido, digamos, histórico, pues podríamos decirlo así, que la sola escritura es principalmente la única regla de fe y práctica infalible. Y eso no quiere decir que no haya otras autoridades, ¿no? No quiere decir que no tenga la autoridad los ministros, la iglesia misma, etcétera, ¿no? Incluso la tradición, porque, a ver, el tema de la sola escritura también está muy vinculado a la tradición, porque la sola escritura, o la escritura, perdón, de la escritura canónica que conocemos, es una tradición. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches, católicos por convicción. Estuve viendo tu live y ya te había comentado ahí en la caja de comentarios, válgame la redundancia, que soy protestante y quería un poquito dialogar, ¿no? Interactuar contigo. Sí, seguro. Sobre Este canal está hecho para eso, ¿no? Para invitar a dialogar, intercambiar. Me gustaría conocer tu nombre también. Bueno, mi nombre es Richbel, ¿no? Por si Mi acaso. nombre es Miguel. Mi nombre es Miguel. Un gusto, Miguel. Soy evangélico y bueno, estaba viendo tu video y quería hacer unas precisiones. Vale, No seguro. conozco realmente el canal del TikToker al que has estado reaccionando, pero sí, desde mi punto de vista, no tiene muy claro lo que es la sola escritura, por lo menos no en un sentido histórico, como se ha entendido, como la reforma protestante, los reformadores lo entendieron, ¿no? Que es digamos, uno de los mejores lugares para encontrar un resumen óptimo de la sola escritura, una definición óptima, es pues a partir de las confesiones de fe, llámese la de Westminster o llámese la helvética, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo una insistencia, digamos, hasta cierto punto, que no logro entender de parte de algunos cristianos que la soslayan, de algunos protestantes y algunos católicos que insisten en esto, y es la cuestión del reconocimiento de la canonicidad de los libros. Específicamente me voy a centrar del Nuevo Testamento, ¿no? Okay. La iglesia protestante, los reformadores históricamente siempre han reconocido la necesidad de la iglesia como el árbitro para poder discernir entre los libros canónicos y los libros no canónicos. Igual hay muchos católicos que a lo mejor no lo sepan, pero sí, los reformadores, los protestantes históricos, vamos a reconocer la necesidad de la iglesia, ¿no? Y que incluso también los católicos, los romanos, entiendo que también ellos afirmarán que hay una canonicidad intrínseca, ¿no? Es decir, que hay unos elementos necesarios que digamos, lo logran discernir tanto Los criterios, ¿te refieres? Los criterios, exacto, los criterios. Algunos de ellos, por ejemplo, si yo quiero revisar lo que dice la Iglesia Católica sobre esta, vamos a coincidir, que puede ser alguno de ellos la conexión apostólica, la regla de fe y obviamente la lectura y la aceptación pública, ¿no? Por eso, cuando también se refiere a si está abierto el canon, a mí me causa un problema que algunos protestantes digan eso, porque tendríamos que hacer también un reconocimiento historiográfico de que ese tipo de contenido hipotético, si se logra llegar a una carta que no ha sido todavía descubierta, si realmente la Iglesia en sus inicios la leyó de manera pública y la misma Iglesia aceptó como una autoridad apostólica ese contenido, ese escrito, ¿no? Entonces, por ese lado, aclarar nada más. Nosotros históricamente hemos reconocido la necesidad de la Iglesia como árbitro para discernir la canonicidad de los textos bíblicos. Ahora, aquí entra entra la disyuntiva entre el catolicismo y, digamos, el mundo protestante, que es que si es necesario ser infalible como autoridad para poder discernir ahí. Ahí está el meollo, ahí está la discusión, lo cual nosotros como protestantes diremos que no es necesario que la Iglesia sea infalible para poder identificar los libros canónicos, pero te digo, para poder interactuar. Te doy la palabra. Bueno, gracias, ¿no? Y de verdad muy buenas aclaraciones, ¿no? De hecho, te felicito porque sí es difícil encontrar un protestante que conozca del tema, que te exprese tal cual como lo has hecho. De hecho, aquí estuvo hace tiempo también un hermano presbiteriano, Josué, no sé si lo conoces. No, yo soy muy nuevo en esto de las redes. Okay. No, él ha estado en algunos canales interactuando, aquí estuvo hace tiempo también, y él aclaró justamente eso, ¿no? Lo que tú dices, que no entiende por qué hay protestantes que no pueden aceptar que sí, el canon nos viene por la iglesia, ¿no? Que se establecieron criterios, etcétera.
Y yo lo publiqué como un short aquí en el canal y muchos, ese no es protestante, empezaron a, a negarlo, ¿no? Y digo, bueno, en realidad sí es un protestante y que conoce, ¿no? Del protestantismo como tal, ¿no? Y digamos que se puede mantener un buen diálogo así. Solamente quería aclarar cierto punto, es sobre los criterios, ¿no? Hay que decir que los criterios como tal no fueron dados en los concilios por los cuales se establece el canon. Si los criterios más que todo fueron propuestos por teólogos en el siglo XX para tratar de explicar cómo la iglesia llegó a formar el canon, ¿no? En qué se basarían, pero esto ya entraría en parte subjetiva, ¿no? Es decir, no, bueno, a mí me parece que se basaron en estos criterios, por eso algunos añaden más criterios que otros, ¿no? Pero eso forma parte de la discusión teológica. Más que todo, uno reconoce el canon es en sí por la autoridad de la iglesia. Y tú mencionabas algo importante, ¿no? Que es la cuestión si la iglesia es infalible o es necesario que la iglesia sea infalible para definir el canon. Y aquí va a haber controversia, ¿no? Te lo digo yo así, porque en la teología católica no es, digamos, una postura directa de que sí, necesita ser infalible la iglesia para definir el canon. No, nosotros reconocemos el canon es por la autoridad de la iglesia, independientemente de la infalibilidad, porque la infalibilidad aplica en ciertos momentos y se deben cumplir ciertos criterios, ¿no? Entonces, solamente para aclarar ese punto, ¿sí? Porque no solamente se necesita que la iglesia sea infalible para definir el canon, sino hay que reconocer la autoridad de la iglesia y hasta dónde abarca esta autoridad. O sea, porque si la reconocemos para el canon, ¿por qué no reconocerla para otras definiciones? Y ahí es donde viene más que todo la disyunción, ¿no? Sí, y yo también lo traigo a colación porque también es una crítica de algunos católicos que a lo mejor desconocen, que usan este argumento, ¿no? De decir, ¿cómo puede una iglesia, siendo falible, poder reconocer la canonicidad de algunos textos, ¿no? Que pueden ser inspirados, ¿no? Y es un argumento que también le he dicho a los católicos, estoy seguro que no va por ahí, porque la infalibilidad, de acuerdo a la que entiende la Iglesia Católica, tiene otro trasfondo, es otro contenido, Exacto. es otra definición, otra conceptualización. Y es un argumento que, por lo menos desde mi punto de vista, pues es débil. Es débil cuando un católico lo quiere usar en contra de la definición digamos, de lo que expresa el protestante. Y es que esto, si nosotros lo evaluamos, pues el hecho de que podamos reconocer como iglesia la necesidad, porque digamos, el término que usa la iglesia protestante de manera histórica es la necesidad de la iglesia, no tanto su autoridad, sino la necesidad. Esa iglesia tiene facultades dadas por el Espíritu Santo para que en su tarea pedagógica y en su tarea, digamos, pueda reconocer esa canonicidad, no tanto su autoridad, porque ciertamente tiene una autoridad la iglesia, ¿no? Pero obviamente desde la perspectiva, desde la visión protestante, la autoridad pues última siempre va a ser la escritura. Entonces, sí dejar en claro eso, que uno pueda acceder a las verdades, digamos, trascendentes, digamos, al contenido de fe, al mensaje, sin necesidad de ser infalible, porque en dado caso, y eso es un argumento que también podría yo utilizar con el católico o dentro del mundo católico, ¿no? El hecho de decir, entonces, ¿cómo es que un feligres a través de su propia subjetividad puede acceder a los dogmas infalibles si él es falible también? Exacto. Entonces, de alguna manera estamos en ese punto, por lo menos en el mismo terreno, ¿no? Tenemos las mismas condiciones. Con nuestra afabilidad, con nuestra afabilidad podemos acceder a la infabilidad. Y creo que eso tiene que quedar para subir un poquito el debate. Y después ya vendrá obviamente la argumentación respecto a por qué creemos que la sola escritura tiene esa autoridad máxima y esa autoridad exclusiva en cuanto a su infabilidad se refiere, ¿no? Y eso es nomás para aclarar. Sí, muy interesante tus aclaraciones y repito, o sea, me encanta dialogar con personas que conocen del tema porque permiten aclarar ciertos puntos que si yo lo digo, van a decir, no, eso lo dice el católico, eso lo creen los católicos. No, o sea, lo está aclarando un protestante, aunque no me dijiste qué denominación, eres evangélico, pero... Soy bautista. Bautista, ok, ok. Uh-huh. Sí, porque sabes que también es para conocer un poco el contexto, ¿no? Del pensamiento, la teología como tal. A ver, A lo ver, que yo... Sí, te voy a interrumpir rápidamente para vale, aclarar, tranquilo. yo solamente no me alcanza la vida y me he especificado exclusivamente al tema de la sola escritura, ¿eh? O sea, si me preguntas algún tema relacionado al bautismo y cuestiones de esas, No, no, te, tranquilo. te voy a quedar de ver. El punto es entré y la temática que estás tocando es la que medianamente conozco.
No, me parece bien y aplaudo tu honestidad, ¿no? O sea, porque a veces hay personas que quieren hablar de todo un poco y a veces no conocen de todo y lo que terminan es confundiendo, ¿no? Ujú. Pero si este tema te gusta, bueno, ya somos dos, ¿no? Porque el tema de sola escritura también lo he estudiado yo bastante y obviamente llegamos a conclusiones diferentes. A ver, ahí se sale el hermano, pero está muy interesante. A ver si regresa ahí el hermano Miguel. Estos son los diálogos que me gustan. Uf, yo creo que, a ver, por aquí está. Ahí Perdón. está. Sí, no, que le estaba diciendo a la audiencia que estos son los diálogos que me gustan, ¿no? Porque te presentan, digamos que, no un reto, sino partir del mismo nivel, ¿no? Del mismo nivel de conocimiento en cuanto a estos temas y uno se da cuenta al momento que te expresas, ¿no? A ver, aquí yo quiero hacer es una aclaración también, porque se habla mucho de infalibilidad de la iglesia, pero hay que también hablar de lo que es vinculante. Es decir, cuando hablamos de la autoridad de la iglesia, no necesariamente la iglesia debe ser infalible en el momento que define algo o enseña algo, pero sí puede ser una enseñanza vinculante para los cristianos. En este caso, el canon, la definición del canon es vinculante para la iglesia cuando llega a tener un sentido formal. Es decir, cuando lo viene a hacer la iglesia mediante concilios, independientemente, no quiero aclarar ese punto, de que existan opiniones, ¿no? Existan opiniones de miembros de la iglesia, pero al ser una definición ya dada, viene a ser vinculante para los cristianos. Por eso se sigue reconfirmando hasta el punto que se define como dogma, ¿no? Y de hecho así ha pasado con diversas doctrinas. O sea, la Trinidad era creída, venía a ser vinculante cuando fue definida en concilios regionales, pero cuando vino a ser definida en concilio ecuménico, ya vino a ser declarada dogma, ¿no? Eso mismo sucedió con el canon para la Iglesia Católica, ¿no? Para aclarar ese punto allí. Pero bueno, volviendo al punto, ¿no? Como sería lo que es la sola escritura, sí me gustaría que expresaras, obviamente, lo que has estudiado, lo que conoces, y compartieras, ¿no? Con la audiencia también. Y bueno, de allí partimos para este intercambio. Sí, para empezar, definir qué es la sola escritura, ¿no? De manera muy simple y sencilla, la sola escritura reclama que es la única autoridad infalible, ¿no? Ok. Esa característica ontológica, ¿no? O sea, de su propio ser es distinta en autoridad, ¿no? Por eso, cuando decimos que sola escritura, lo que queremos decir más propiamente que su autoridad es distinta a la autoridad de la Iglesia y a la autoridad misma de los concilios, ¿no? Claro, si me dice estrictamente, pues un concilio digamos, una definición de un dogma de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, entendiéndolo en su sentido, digamos, histórico, pues podríamos decirlo así, que la sola escritura es principalmente la única regla de fe y práctica infalible. Y eso no quiere decir que no haya otras autoridades, ¿no? No quiere decir Ujú, que no tenga la autoridad los ministros, la iglesia misma, etcétera, ¿no? Incluso la tradición, porque, a ver, el tema de la sola escritura también está muy vinculado a la tradición, porque la sola escritura, o la escritura, perdón, de la escritura canónica que conocemos, es una tradición. Es una ujú. tradición escrita, ¿no? Es decir, que se transmite de generación en generación. Entonces, cuando también se dialoga con algún católico, me dicen, es que no traigas a colación la tradición oral, ¿no? Porque es otro tema distinto, pero no acepto del todo esa afirmación porque realmente la escritura es una tradición. Entonces hay que tratar el tema de la tradición, ¿no? Y nosotros creemos que la tradición oral sí tiene un peso, ¿no? Tiene una autoridad, pero que no es superior a la tradición escrita. Y esa es, digamos, la diferencia entre los católicos y la diferencia entre los protestantes, ¿no? También diremos que la sola escritura no está propiamente vinculante a la salvación, es decir, no necesito creer en la sola escritura para poder reconciliarme con Dios a través de Jesucristo. De hecho, hay un apartado de la sola escritura que se le conoce como que la sola escritura pues, es suficiente materialmente. La Ujú. Confesión de Westminster dirá que en ella viene de manera explícita todo lo requerido para la salvación y para el buen vivir y por última instancia para la gloria de Dios. Entonces, en esa acepción, en la acepción que hace la Confesión de Fe de Westminster, lo necesario para yo poder ser salvo, que es esa relación o esa reconciliación con Dios a través de la obra de Jesús,
solamente se encuentra explícitamente en la Escritura. También la confesión misma dirá que habrá unas cosas que son difíciles de entender, algo así como ya digamos una formalidad, ¿no? Que conocemos bien que lo formal ya es un sistema de símbolos que propiamente, como por poner un ejemplo, podemos decir la cristología. No vamos a encontrar un tratado cristológico en la Escritura de manera explícita. Por supuesto que no, pero lo recurrente a la salvación, perdón, lo propiamente a la salvación viene ahí de manera explícita. Por lo tanto, cualquier persona que pueda, digamos, y esto no es por fan defender, pero para recalcar el punto, cualquier persona que use la razón humana digamos, es totalmente posible percibir el mensaje de la salvación. Ahora, solamente aclarar también que es interesante este tema porque al final del camino, yo creo que la cuestión de la sola escritura tiene que ver también con un tema que ya tocó la Dei Verbum, en cuanto al concepto de inspiración y de asistencia. Ojo con estos dos términos que me parecen cruciales para el debate. Es decir, del lado protestante veremos que la cuestión de la inspiración tiene una mayor, digamos, autoría de parte de Dios. Porque si es en cuestión de inspiración, creemos que la inspiración sí tiene como objeto el hecho de que no se equivoque lo que se transmite, pero la asistencia, de acuerdo a la concepción de nosotros los protestantes y tal como lo dice la Dei Verbum, porque la Dei Verbum sí hace esa distinción, nosotros decimos que la asistencia como finalidad no tiene precisamente que no se pueda equivocar la iglesia al momento de poder hacer, digamos, tratados teológicos o construcciones teológicas. Lo que promete o lo que el protestante va a, digamos, adoptar de esa asistencia será que en última instancia la iglesia alcanzará la salvación. Pero el término inspiración, digamos, es ontológicamente distinto a la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, también hay otro juego, digamos, hay otro punto a debatir en ese sentido, porque nosotros, de hecho, hay buenos protestantes que han trabajado sobre esa temática. Uno de ellos es Gaby Ortlund, que ha trabajado sobre esta cuestión de que la inspiración a veces se malentiende, porque la inspiración, él dirá, y como lo han dicho los protestantes a lo largo de la historia, no es una mera asistencia. La inspiración tiene que ver con un origen y con un objeto. El origen es el propio Dios, igualmente como pasa con la asistencia, pero el objetivo de la inspiración será precisamente que no se equivoque. En cambio, la asistencia será que la iglesia alcance su propósito, porque la iglesia tiene un propósito y es pues salvar, ¿no? Que mediante el cuerpo de Cristo puedan ser redimidas las personas. Y esto es, digamos, ya ahí entraríamos ahora sí que un poco más, digamos, una conversación más profunda, ¿no? Wow. Primera vez que veo esta explicación de esa manera. Pero bueno, ya que mencionaste a Gavin Orlund, ya me imagino por dónde viene tu formación, ¿no? Porque ciertamente es un buen representante del protestantismo. Aunque bueno, mi gallito allí es Trenhorn, ¿no? El debate que sostuvieron. No, está Pero muy bueno, ¿eh? Está muy sí, bueno. sí, muy interesante. A ver, bueno, mencionaste muchos puntos en los cuales sí puedo estar de acuerdo en algunos. Sin embargo, me surge la pregunta, ¿no? Y creo que le surge a muchos, es ¿cómo llegas a esa conclusión de la sola escritura? Es decir, ya la definiste, pero ¿cómo llegas tú a creer en ella? Es decir, ¿la ves presentada por el cristianismo? O por lo menos si no está en la escritura explícitamente, la ves explícitamente en los padres de la iglesia, de la forma como la has definido. Es decir, no un acercamiento a esta, sino de la forma como tú la defines, o es una conclusión a la que llegas después de, bueno, estudiar y ver qué es lo que más puedes acercarte es a este principio y no puedes ver ese principio del trípode, ¿no? Que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Que es un principio teológico que también se ha hablado. Entonces me gustaría escuchar eso. A mí me gusta mucho escuchar, soy poco de hablar. Cuando hay personas que conocen del tema, me gusta escuchar bastante. Así que en tal caso te haré preguntas y si voy a complementar algo lo complemento, pero partirías por esa pregunta, ¿no? Ya que diste tu buena explicación. Sí, mira, yo creo que los protestantes no han sabido comunicar por qué creen en la sola escritura. Y de una manera sencilla es decir que los protestantes creen, digamos, si lo pudiéramos explicitar, es que creemos en la sola escritura porque creemos que es palabra de Dios. Y ante la ¿Okay? palabra de Dios, la opinión, más allá de que esté asistida por el Espíritu Santo, no tiene la misma autoridad. Y ahí es donde entra el debate, porque he escuchado también a otros católicos
formados decir que la palabra de Dios es Cristo. Pero yo no voy a estar, digamos, en desacuerdo con esa afirmación. Lo que voy a decir es que es preciso entender la diferencia o los modos de la propia revelación especial. Porque ciertamente hay modos en los cuales se nos comunica la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento fue de manera audible, o sea, la propia voz de Dios transmitiendo su mensaje a los profetas, hablando a través de ellos. La otra forma en la que se ha podido ver es en la propia historia, ¿no? Dios actuando, teniendo injerencia en la historia, y la otra es la escritura. Por lo tanto, nosotros diremos que habrá evidencia acumulativa para poder afirmar de que la sola escritura o la escritura como tal, en la Biblia, tiene una autoridad superior a un magisterio, por ejemplo, o incluso a la tradición oral. Porque si tú, yo creo que lo sabes con detenimiento, que nosotros siempre vamos a hacer el reclamo y la sospecha de que la tradición oral puede ser tergiversada, ¿no? Y ese es un reclamo y una apelación legítima. Y eso, por conclusión, ¿no? Por consecuencia natural, diremos que para no caer en esa tergiversión, en ese teléfono descompuesto, nos inclinaremos a que la sola escritura, en este caso la escritura, perdón, es la máxima autoridad porque está de alguna manera blindada de esa corrupción. Y eso podría decir que es una de las opiniones en las que los protestantes no han sabido comunicar, que creemos que lo que tenemos ahora a disponibilidad como palabra de Dios, y que incluso los católicos creen eso, es la Biblia, ¿no? Entonces ahí entra el tema ya por ejemplo, que es otro tema que también, si extendemos un poco la charla y que pudiéramos después planearlo, es en cuestión de sola escritura versus sucesión apostólica, ¿no? Porque la iglesia va a reclamar que la autoridad exactamente es una autoridad de la escritura, pero que esa autoridad ha sido delegada o ha sido heredada de los mismos apóstoles para que sus ministros tengan la capacidad de poder interpretar, ¿no? Entonces, entran temas, digamos, ahí que son vinculantes, ¿no? Que tienen muchas ramificaciones, ¿no? Y la sola escritura, para poder otra vez resumirlo, es que creemos que es lo único disponible que tenemos y que podemos afirmar que es palabra de Dios. Ok, no, te entiendo perfectamente. Otra Sí, aclaración, también Gavin, y esto sí lo tomo de él también hará una distinción entre palabra de Dios y palabra inspirada. a eso iba, justamente. Entonces podremos decir, y yo estaría de acuerdo, que muchas de las definiciones que se han hecho en los concilios es palabra de Dios, aunque no inspirada, ¿no? Entonces la asistencia pasaría más por el hecho de dar ese efecto de palabra de Dios, pero que no necesariamente sea palabra inspirada por Dios, ¿no? Y eso quería hacer esa puntualización, ¿no? Muy válida la aclaración, pero fíjate que nos lleva a la cuestión que te mencioné hace un momento, que aunque no sea inspirada, llega a ser vinculante, ¿no? Y aquí la cuestión sería, ¿por qué rechazar lo que la iglesia nos ha dicho que es vinculante o que nos ha transmitido como vinculante? Porque fíjate que tú defines la sola escritura, y estoy de acuerdo, me parece que das en el punto cómo podría explicarse la sola escritura desde ese protestantismo histórico, ¿no? Porque también se ha dado resúmenes, de hecho lo presenté aquí en las diapositivas, de cómo lo ha definido, por ejemplo, Norman Geisler, o por ejemplo el Diccionario de Teología Evangélica, etcétera, ¿no? Son diversas definiciones de sola escritura, pero la cuestión es sobre la palabra de Dios, porque ahí reduce todo. O sea, has hecho la distinción, ¿no?, que hace Gavin Orlund, ciertamente, de inspirado o palabra de Dios. Me parece válido, o sea, se puede tratar porque en diversos contextos puede ser que sea palabra de Dios, más no inspirado. Es decir, en la carta del Papa Clemente a los Corintios se transmite la palabra de Dios, pero no es inspirado. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí llegó a ser vinculante para los cristianos. Entonces, aquí también entra la cuestión, es esta, de ser vinculante. Pero bueno, dejando a un lado ese punto, yo me iría más bien, se volvió a ir el hermano, a la pregunta típica que hace Santiago Alarcón, ¿no? Aunque sé que a muchos no les gusta, que es, ¿cómo llegamos a saber qué es palabra de Dios? Ok, ahí está. Bueno, estaba comentando que esta pregunta la hace mucho Santiago Alarcón y sé que a veces se ha tergiversado mucho, pero sí es una pregunta para este contexto, ¿no? O sea, porque si tú reconoces la escritura como palabra de Dios, es cómo llegas a esa conclusión.
Es decir, sin una autoridad, vamos a decir, externa a la escritura, que sea vinculante o no vinculante en este caso. Porque digamos que podemos asumir, sí, es palabra de Dios y por eso la reconocemos. O sea, tú y yo estamos de acuerdo, es palabra de Dios. Pero aquí la cuestión es cómo sabemos que es palabra de Dios. O sea, podemos tener diversos criterios, pero yo creo, o sea, en mi opinión, que al final nos vamos a estar reduciendo es a la autoridad externa, a la escritura, y esta autoridad, independientemente si es inspirado o no, viene a ser vinculante, porque así lo hemos recibido, ¿no? De otro modo, tú hablaste de que el canon abierto, el canon cerrado, es una cuestión que se discute, más tú no estás de acuerdo, porque ya tú aceptas un canon cerrado, que es vinculante para ti. Y por eso se relaciona mucho el tema de sola escritura con el canon, ¿sí? Porque sin canon no existiría la sola escritura, porque no tendrías en qué principio basarte, o sea, en qué escrito, o sea, cómo sé que este escrito sí es palabra de Dios y este no. O sea, no estoy entrando en el hecho de que sí se reconoce que la iglesia fue la que determinó el canon o reconoció el canon, como lo ven ustedes, pero igual queda la pregunta. O sea, ¿por qué sería vinculante reconocer la escritura como palabra de Dios y no reconocer como vinculante todo lo que la iglesia viene a definir? Ojo, a partir de la misma autoridad que tiene, ¿no? A ver, estás en silencio. A ver, la pregunta propiamente es, ¿por qué no tengo en la misma estima aquello que es palabra de Dios versus lo que viene en la Escritura? Eso es tu pregunta, a ver si te entendí bien. Bueno, serían dos preguntas, pero en A ver. principal sería cómo llegas a saber que es palabra de Dios. Ok. Palabra inspirada, por Dios. Voy a usar esa terminología para más o menos uno... Más que nada, a ver, si, corrígeme si estoy equivocado. ¿Cómo identificar lo que es propiamente los textos del canon bíblico? Mm, ¿O no? no. No, a ver. ¿Cómo sabes que la escritura es palabra de Dios? O sea, Ok, y eso que viene a ser vinculante para ti, ¿no? sí, sí, Y sí. eso llevarías a la otra pregunta. Ok, sí, sí, mira, creo que ya dije un poco sobre eso. Es el hecho de la evidencia acumulativa, ¿no? El decir que como nosotros no tenemos un material disponible que podamos identificar a la par de la escritura, ¿no? Como autoridad, ojo, no como, porque obviamente habrá árbitros legítimos que puedan disciplinar y que tengan la autoridad de poder disciplinar la iglesia y poder incluso hacer construcciones teológicas, pero diremos que esas autoridades siempre van a estar supeditadas a lo que conocemos y a lo que es distinto ontológicamente, que son las escrituras canónicas, ¿no? Entonces, ese es el punto donde yo creo que ahí es el punto de inflexión que nosotros tenemos. El hecho de que vamos a reconocer que las escrituras canónicas tienen una autoridad superior y son ontológicamente diferentes porque así se manejó en el Antiguo Testamento. Y muchos, fíjate, han hablado sobre esa situación de que los judíos, anteriormente los hebreos, étnicamente no creen en una sola escritura. Y la verdad es que si uno se adentra dentro del paradigma judío, ¿no? Veremos que la gran estima sobre el Pentateuco era de sobremanera y que más allá de la interpretación, incluso los libros proféticos, llámese Elías, etcétera, todos eran filtrados a través de la Torá, ¿no? Y que uno podría decir que la hermenéutica, ¿no? Para poder diferenciar o identificar aquellos libros que eran transmitidos o que Dios quería que transmitieran al pueblo como palabra de Dios, era que tuvieran concordancia con la Torá, porque la Torá, entendido en el sentido netamente judío, es la máxima norma, es tallada, es la letra por el mismo Dios, ¿no? Entonces, incluso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, siempre hay esa aseveración de que Jesús viene a concretizar o a canalizar, de alguna manera, si se me permite el término, la Torá, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el protestante dirá que esa palabra de Dios, así como la creían el pueblo hebreo, como esa máxima autoridad, como ese mismo Dios hablando, porque es el discurso divino, ¿no? Tiene una categoría distinta a la autoridad que Dios ha dispuesto, porque por orden, digamos, o por lógica, siempre uno va a apelar a lo que está por encima
en este caso, de lo que en última instancia es la máxima autoridad, vaya, ¿no? Y diremos que el discurso divino, cuando Dios habla, que creemos que es lo que está contenido en la Biblia, es la máxima autoridad porque Dios está hablando, ¿no? Y que obviamente los ministros o los que hacen construcciones teológicas o definiciones teológicas son autoridades, por supuesto, pero siempre supeditadas a la autoridad última, ¿no? Que es la Escritura. Ahora, sobre la canonicidad, pues yo creo que es una pregunta que, sí, como bien dices, ha dicho mucho Santiago Alarcón, pero yo no le encuentro la dificultad, porque yo podría contestar sencillamente, y es como lo ha definido también la Iglesia Católica. ¿Cómo definió la Iglesia Católica qué es palabra inspirada por Dios y qué palabra no? Desde ese mismo punto de vista, esos mismos criterios. Tanto es así que la conformación del Nuevo Testamento en cuanto a libros es el mismo, ¿no? Habrá la discusión en el Antiguo Testamento por otras razones, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento creo que y lo del Antiguo Testamento creo que es por cuestiones históricas, ¿no? Sobre todo de poder alcanzar con exactitud, ¿no? El desarrollo histórico, ¿no? En el Nuevo Testamento es mucho más próximo para poder identificar y para poder hacer estudios historiográficos de más o menos ver si eran usadas las cartas o si los mismos padres apostólicos usaban algunos versos que ahora en estos tiempos pues son palabra inspirada por Dios. Hay muchos elementos, entonces mi respuesta es bien fácil. Así como la Iglesia Católica Romana usó criterios para definir qué palabra es inspirada y qué no, asimismo la Iglesia Protestante usa esos mismos criterios. Y que eso, y tú estarás de acuerdo conmigo, porque eso que también, incluso para tu audiencia católica debe de quedar claro, también van a apelar a una autoridad intrínseca, por lo menos de los libros del Nuevo Testamento. No van a apelar, y esto sería un error de un católico, apelar a una autoridad extrínseca, ¿no? Es decir, que la Iglesia determine lo que es canon y no. La Iglesia solamente descubre o identifica lo que es canon, ¿no? Entonces, la respuesta que yo le podría dar a esa pregunta es, de la misma manera que la Iglesia Católica utilizó algunos criterios, de la misma manera nosotros usamos los mismos criterios para alcanzar la canonicidad. Me parece muy buena respuesta, pero como te digo, ahí nos lleva a la otra pregunta. Sí, porque aquí ya la cuestión sería, aunque podría entrar con otra pregunta, ¿no? Pero quiero primero conocer esto, es ¿por qué sería vinculante, ¿sí? La escritura y no la autoridad de la Iglesia para definir otras doctrinas, ¿no? O sea, porque recordemos que sí, la escritura es palabra de Dios, o sea, lo reconocemos tanto tú y yo, pero la otra pregunta es, ¿cómo sabes que es inspirada? Tú me podrías decir, no, según la evidencia acumulativa, o podemos ver que se le llama palabra de Dios por 2 Timoteo 3:16 o inspirada. Sin embargo, aquí entra la cuestión de la interpretación, ¿no? de ese texto, y también ver cómo fue que la Iglesia llegó a esas conclusiones, porque tú me puedes dar tus conclusiones, ¿no? Yo podría darte mis conclusiones. Por eso tú dices, no, yo puedo responder igual, o sea, como los mismos criterios que tuvo la Iglesia Católica Romana. Sí, ciertamente. Pero la cuestión aquí es que para nosotros el magisterio es vinculante en lo que define. En cambio, para el protestante creo que viene ese problema, ¿no? Porque al no reconocerlo infalible, no reconocen tampoco que sea vinculante en todo lo que dice, a menos que te suscribas a ciertas confesiones de fe, pero ahí entra la discusión, porque no se ve un solo cuerpo, ¿no? O sea, se ven distintos magisterios, de hecho hace rato lo hablábamos, distintos magisterios en el protestantismo, y esto parte a raíz del mismo principio de sola escritura. O sea, no es, digamos, la intención principal de la sola escritura, pero sí es una causa o algo a lo que lleva seguir este principio. ¿Por qué? Porque ya estás limitando solamente la infalibilidad a la escritura y estás desconociendo la infalibilidad de la Iglesia, y por eso no reconoces, otra vez se volvió, no reconoces lo vinculante de la Iglesia. Esos serían unos puntos interesantes, ¿no? Porque entraría también justamente eso, ¿no? Internet está... No, tranquilo, no te preocupes. A mí a veces me pasa. Yo estoy aquí en Venezuela y el internet pues es fatal, el computador también a veces se cuelga. Entonces yo más que nadie entiendo, ¿no? Cuando se cae una persona y bueno, no importa, aquí seguimos.
Bueno, Eh, creo pero sí, no sé si me que lograste escuchar completo. sí, ¿Sí? sí, sí, creo que Ok. tocaste ahora sí, entraste al punto de la infabilidad, ¿no? Yo creo que para tu audiencia es decir, ¿cómo puedes tú estar seguro de lo que es palabra inspirada si no crees en un magisterio eh, que defina eso de manera infalible? No sé si esa es la apreciación. Sí, lo que pasa es que iría por esos dos lados, o sea, porque tú puedes reconocerlo, lo que la iglesia te diga, te transmita, aunque no lo consideres infalible, ¿no? Pero sí entra lo vinculante, pero la cuestión es cuándo es vinculante y cuándo no, y por qué lo reconoces y por qué Ok, no. ok, sí, sí, sí. Sí, de entrada es de que obviamente necesitamos, y un protestante que diga que no necesita la iglesia para poder identificar qué es canon y lo que no es canon, pues está equivocado y se mete en un grave problema. Ujú. Pero yo te contestaría con lo que a lo mejor en un principio te dije, que no es necesario para alguien o para un grupo de personas poder acceder a verdades infalibles siendo Sí, no, falibles. eso, en eso estamos de acuerdo. O sea, pero el punto es por más que todo el ser vinculante. O sea, ¿dónde estaría tu razón para decir si es vinculante que acepto esto o no es Ok, vinculante para mí? Por ok, eso no lo acepto. bien, entendí. Yo lo pondría de esta manera, es el hecho de ver, digamos, de rastrear la autoridad apostólica. ¿A qué me refiero? Ujú. Nosotros decimos que, por lo menos me voy a citar el Nuevo Testamento, porque meternos ya en el Antiguo Testamento es extender el tema y para Sí, poder sí. nosotros familiarizarme un poco y tampoco no perder a tu audiencia, hay que centrarnos en el Nuevo Testamento, ¿no? Yo lo rastrearía a la autoridad apostólica. Nosotros vamos a afirmar de que todo aquello que sea de procedencia de autoridad apostólica tiene una autoridad superior a cualquier otra, a cualquier otro ministro, a cualquier otra definición de fe que haga que pueda, o de construcción teológica que pueda hacer la iglesia, ¿no? Entonces nosotros nos agarramos que lo único disponible, y otra vez repito, de que tenemos disponible como autoridad apostólica son las escrituras. Por lo tanto, cuando alguien me dice, oye, pero ¿cómo es que tú aceptas un canon X si no aceptas lo vinculante a las otras definiciones que hace la iglesia? ¿No? Digo, porque es que yo lo que estoy haciendo es vincularme precisamente de manera directa a la autoridad apostólica, y lo único que tengo como autoridad apostólica disponible, ¿no? Son las escrituras canónicas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, como esa es la autoridad apostólica y que es, por obvias razones, la autoridad máxima, ¿no? Todas las demás autoridades están supeditadas, por eso no todas las definiciones que pueda hacer la iglesia para mí son vinculantes, sino solamente aquellas que son de procedencia netamente apostólica. Y desde ese punto de vista yo podría decir, es que yo estoy apelando a la autoridad apostólica, por lo tanto tus ministros, por más definiciones que haga y por más resoluciones dogmáticas que haga, yo no estoy, yo no estoy digamos así, o forzado a creer en ellas, porque yo remito a la autoridad apostólica, y la única autoridad apostólica que yo tengo materialmente es la escritura. Ahora, aquí entraría otro tema, curiosamente, que el católico dirá, ¿y qué interpretación es la apostólica? Y que es otro tema distinto, me parece, ¿no? Que sería otro desglose, otro desarrollo, ¿no? El Ujú. que estamos haciendo, pero en primera instancia te podría decir, porque yo apelo a la autoridad La apostólica. autoridad apostólica. Vale, vale, me parecen muy buenas tus respuestas. Obviamente no comparto del todo, pero sí entiendo y me parece que desde la teología protestante sí es la forma de verlo y de exponerlo. Sí. Y yo lo que más quiero hacer es aquí, más que persuadir, es entender la postura protestante, porque nosotros, desgraciadamente, en ese punto, los católicos tienen un poco más de formación, ¿no? Por el hecho de que incluso la Iglesia Católica es mucho más amplia en contenido, y que esto puede, a ver, no es crítica, solamente es una observación, que por eso tienen tanto material que a lo mejor ni siquiera yo creo el 80% de los católicos sabe lo que tiene la Iglesia Católica. Entonces nosotros, como nos hemos enfocado principalmente en la sola Escritura, se nos hace de alguna manera mucho más simple en ese sentido, ¿no? Entonces poder, digamos, desarrollar, ¿no? Porque esto es cierto. A ver, yo siempre he dicho, a mí, si alguien llegase a destruir así de manera tajante, que me convenciera, y que a lo mejor los católicos dirán, sí, hay muchos argumentos que pueden decir la sola Escritura, a mí no me quita el sueño, porque yo seguiría siendo cristiano. O sea,
Yo la sola escritura la defiendo por mi identidad protestante, no por mi identidad cristiana, ¿no? Yo reconozco el católico, el ortodoxo, incluso ahí estoy trabajando con una temática bien interesante para ver qué es esa suficiencia material de la que se refieren los reformadores, ¿no? Porque en este caso, y es algo también que ustedes podrían interactuar con eso, se podría decir de manera tajante que los nestorianos son herejes, ¿no? Apelando a la suficiencia material del contenido apostólico. Híjole, ahí hay una cuestión, otro debate que no me quiero salir, pero que estoy trabajando en ello, ¿no? Pero No, sí, interesante. tenemos nosotros, digamos así, un sentido lógico, que a lo mejor de alguna manera no lo compartan porque tendrán seguramente ustedes mejores argumentos, pero hay un sentido, ¿no? No es que decimos, es que la escritura, porque la escritura es no. Hay una lógica en la que te digo, mira, lo único disponible que yo tengo como autoridad apostólica es la escritura y por lo tanto todo lo demás viene supeditado. Y que si tú, aunque sigas siendo católico y entras a mi lógica, vas a decir, pues sí, tiene coherencia, aunque tú lo vas a ver desde tu lente católico y dirás, mira, es que tienes este quiebre aquí, tienes este punto que no cuadra, porque la interpretación, entonces, como ustedes, ¿no? Ya entran a otros temas, pero si nosotros pudiéramos cercar, digamos, la conceptualización que estoy haciendo, tú fácilmente dirías, pues sí, tiene lógica. Pero, obviamente, ya como tú, como eres católico, ya viéndolo de las consecuencias de esta conceptualización, dirás, para mí no es propio, ¿no? O para mí no es convincente, ¿no? Pero por lo menos quiero que quede claro que si cercáramos esa parte, hay una lógica ahí, ¿no? Sí, desde la visión protestante, ciertamente, no, ciertamente tendrían que limitarlo a la autoridad apostólica, pero aquí la cuestión entra es que no solamente la escritura sería autoridad apostólica. O sea, nosotros creemos que la iglesia tiene la autoridad apostólica. De hecho, el criterio de la iglesia es apostólico, ¿no? Por eso hablamos de que la iglesia tiene 4 notas, una santa, católica y apostólica. O sea, y esto es parte del credo, ¿no? O sea, algo que compartimos tanto protestantes, ortodoxos y católicos. Pero lo que implica es justamente lo que yo veo problemático para la sola escritura, para la forma como se expresa, ¿no? La sola escritura y cómo la puedes defender, ¿no? Tal cual como estás diciendo, porque si mostramos que la autoridad apostólica no es solamente lo escrito, aunque esta cuestión de la suficiencia material por parte de la sola escritura, yo difiero un poco, ¿no? Porque veo que depende, ¿no? Depende también con qué protestante estés tratando. Al final la suficiencia material se vuelve suficiencia formal. ¿Por qué lo digo? Porque si estamos dialogando un tema, yo te lo puedo mostrar con la patrística, ¿no? Y de repente a ti te resulta que es falible, obviamente, la patrística, y no es vinculante, y lo que está diciendo ese padre de la iglesia, como no forma parte de las doctrinas que tú recibes, tú me dirás, pero ¿cómo me lo demuestras con la Biblia? ¿Pero en qué parte de la Biblia puedo ver esto? Entonces, aquí entra la cuestión que ya habías mencionado de la interpretación. Y viene esta cuestión de lo explícito y lo implícito, porque como dije, o sea, en teoría me parece bien cómo se define sola escritura. Ya la cuestión está en la práctica, es decir, cómo se emplea la sola escritura, y lo vemos más en esto, ¿no? Cuando dialogamos sobre un tema doctrinal, el protestante, al reconocer la escritura como la máxima autoridad, ¿no? Como tú mismo lo dijiste, eh, va a tener que limitarse que si un padre de la iglesia dice esta doctrina o la enseña, pero no la ves tú en la escritura, tú te vas a decir, no, pero prefiero creer a la escritura. Entonces, ahí es donde yo veo el problema, porque para mí, al ser la autoridad apostólica, no limitante a la escritura, sino a lo que la iglesia fue transmitiendo. Aunque aquí viene la cuestión que ustedes dicen del teléfono descompuesto, ¿no? Pero es que en la escritura también podríamos crear ese problema. ¿Por qué? Porque no tenemos el canon sino hasta el siglo cuarto. Entonces, hasta el siglo cuarto puede haber problemas con la escritura. Y tenemos otra vez el problema del hecho de que habían escrituras que no fueron luego parte del canon. ¿Sí? Mencionamos la carta del Papa Clemente a los Corintios. Y sin embargo, hay una iglesia cristiana, creo que es la etíope, que conserva este libro como palabra de Dios, como parte de su Sagrada Escritura. Fíjate que esto es lo que a mí me trae problemas para aceptar el principio de sola escritura. Aunque, ya te doy la palabra, aunque en la teología católica se ha tratado de entender, ¿no?, la postura protestante de sola escritura, y se habla de que uno la pudiera aceptar, ¿no?, siempre y cuando uno se vincule a la autoridad final de la iglesia.
porque este es un principio lógico. O sea, la autoridad final, materialmente sí, la escritura, pero formalmente es quien la interpreta. O sea, en eso vamos a estar de acuerdo. Es quien la interpreta el que va a ser el intérprete, perdón, la autoridad final. O sea, y eso se lo he dicho yo siempre a los amigos protestantes con los que dialogo estos temas, porque sí, yo te puedo reconocer la autoridad máxima o la autoridad suprema, como lo dijo San Agustín, de la escritura, pero no voy a rechazar la autoridad indiscutible, como lo dice San Agustín, de los concilios, de los obispos, ¿no? Y obviamente hay que entender aquí en qué sentido habla de los obispos, de los concilios, porque no es concilios regionales como tal, sino un concilio que ya sea aprobado ecuménicamente, y bueno, eso nos lleva a la eclesiología. Pero a mí la eclesiología me hace rechazar la sola escritura. O sea, para dar un resumen, ¿no? La eclesiología del cristianismo, ya sea católico u ortodoxo, porque yo también consideré la iglesia ortodoxa, pero al final tuve mis razones para ser católico, eh, me hace rechazar la sola escritura. Sí, mira, voy a atender los dos puntos que digamos, desarrollaste. El primero fue la cuestión de la interpretación. Y fíjate que si hacemos un análisis minucioso, y yo siempre pongo, porque así como tú me aventaste la bolita, efectivamente, ¿no? Con el mismo argumento lo utilizaste a tu favor porque lo probaste conmigo. Yo hago lo mismo, porque yo separaría la cuestión de la interpretación, que es una inquietud válida, incluso para mí. Para mí las interpretaciones a veces rayan en no rayan, sino se ha visto muchos casos pues que caen en sectarismos. Ujú. Pero creo que estamos jugando con las mismas reglas, porque al final de cuentas yo también podría argumentar con esa misma lógica cómo es que ustedes acceden al dogma, a lo definido infaliblemente. Ustedes están interpretando también el dogma, ¿no? Y es seguro, y tú sabrás que la experiencia, ¿no? Habrá católicos que interpreten de manera errónea el dogma, ¿no? Aunque el dogma sea la autoridad o la definición magisterial sea la autoridad infalible, la interpretación, digamos, del sujeto está presente, ¿no? Aunque tengas una autoridad máxima. Por eso yo diría que habría que separar entre la interpretación, porque la interpretación también se da entre los feligreses católicos al momento de Claro. poder entender el dogma, ¿no? Y la segunda cuestión de la eclesiología, fíjate que es bien interesante y de verdad tu espacio me siento muy cómodo. Es el hecho de también invitar a tu audiencia a examinar, por ejemplo, lo ontológico de la tradición ortodoxa y la tradición, en este caso, católica romana, porque uno pudiera pensar que se mueven bajo el mismo espectro, el mismo terreno, pero no. No. Porque mira, yo he escuchado, por ejemplo, en otros canales católicos que lo han hecho de manera clara de cómo ha definido la tradición, y yo la puedo definir a través de las propias definiciones de Benedicto y otros católicos, que la tradición oral, esa tradición que también es el otro vehículo de revelación, ¿no? Porque también para mis amigos, hermanos protestantes, no es que haya dos revelaciones, es una sola revelación, pero tiene dos vehículos, por decirlo de Exacto, una dos manera, ¿no? formas de transmitir. Así es. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que ontológicamente también en la cuestión eclesiológica es distinta de la ortodoxia y la Iglesia Católica, porque la Iglesia Sí. Católica va a entender la tradición con una vinculación sí o sí de su magisterio y el Papa, ¿no? Y la ortodoxia, y es algo que he estado, digamos, puliendo, lo vincula precisamente o mayormente a la cuestión conciliar ecuménica, ¿no? De hecho, es hasta también un objeto de investigación de por qué la Iglesia Ortodoxa de alguna manera tiene un poco desarrollo con otros tipos de áreas de conocimiento, porque la tradición desde mi punto de vista no se siguió desarrollando. De hecho, no me atreveré a decir de manera, digamos, convincente, pero yo creo que la tradición ortodoxa se para con los concilios, pero en cambio la tradición católica romana es dinámica, ¿no? Al grado de que surgen nuevos dogmas de fe, ¿no? Porque lo que hace el magisterio precisamente es identificar prácticas y creencias a lo largo de la historia y dogmatizarlas. Por eso también para audiencia también debe de ser muy importante ponerles en claro que no necesariamente ellos deben de creer digamos, los dogmas estén o no estén contenidos en la Biblia, porque al final de cuentas, yo creo que no sé si te compartes esa apreciación, pero habrá creencias que no necesariamente deban de estar en la escritura, pero ustedes puedan de alguna manera apelar a la tradición oral, ¿no? Entonces, el magisterio sí tiene una injerencia fundamental también en el tratado
de la tradición oral, ¿no? Porque al final lo que hace el magisterio, ¿no? Con esta asistencia del Espíritu Santo es identificar esas creencias y prácticas que lleva la iglesia a lo largo de su historia y poderlas dogmatizar, ¿no? Estén o no estén en la escritura, ¿no? Entonces, esos son dos temas en los que yo diría, bueno, lo eclesiológico, pero lo eclesiológico y digamos, para ponerlo desde un punto de vista histórico, porque así también apenas los ortodoxos de la Unión Apostólica difiere la tradición oral en cuanto a lo que conocemos de la Iglesia Ortodoxa, difiere con lo de la Iglesia Católica Romana. Entonces tampoco no habría esa concordancia, ¿no? Porque si a mí me presentan, imagínate, un magisterio, obviamente de esas características de la Iglesia Católica Romana, yo tendría incluso mucho más argumentos para decir, oye, aquí concuerda no solamente la canonicidad de los textos, ¿no? Inspirados, sino también una tradición ontológicamente igual, ¿no? Porque tiene un magisterio, porque esto, ¿no? Y ahí hasta podría haber un argumento de que es muy posible que la iglesia ortodoxa haya robado el sistema, por decirlo así, ¿no? El sistema de la iglesia en Roma, ¿no? Porque sabemos, eso sí, la historia, que la iglesia de Roma siempre ha tenido esa dinámica, ¿no? Pero como hay ontológicamente, como hay una diferencia ontológica entre la tradición de la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Ortodoxa, a mí me cuesta trabajo creer que hay homogeneidad en eso y que, por lo tanto, que me marque a mí una autoridad, ¿no? Pero esas son razones propias de un protestante, ¿no? Claro. No, de verdad, insisto, muy interesante, de verdad te agradezco este diálogo. Tenía tiempo sin tener un diálogo así, un intercambio que me pone a pensar también, ¿no? O sea, a razonar, porque esa es la idea, o sea, siempre estar aprendiendo. En este caso solamente quiero hacer unas precisiones, ¿no? Eh, Actualmente sí podríamos decir que ontológicamente la tradición, tanto de la Iglesia Ortodoxa como la Iglesia Católica Romana, ¿no? Si queremos usar esa expresión, es diferente, pues yo lo limitaría solamente a ver el cristianismo del primer milenio. Es decir, porque recordemos que la separación o la división o el surgimiento, ¿no? De la Iglesia Ortodoxa como tal es desde el año 1054, si queremos verlo desde la excomunión de Miguel Cerulario y el cardenal Humberto da Silva. Eh, entonces, yo siempre hago énfasis en conocer el cristianismo del primer milenio. O sea, y yo he hecho este reto, ¿no? Y obviamente te lo hago a ti, pero en el buen sentido. Y es que en el primer milenio del cristianismo encontramos todas las doctrinas católicas, independientemente que hayan sido definidas como dogmas posteriormente, pero ya las encontramos, es decir, ya encontramos sus raíces, ya encontramos su presencia allí. Y esto lo que me hace es ver que aunque la iglesia defina dogmas posteriormente, ya el dogma está, es decir, solamente la iglesia lo reconoce, ¿no? Podríamos entrar con el tema del canon también, lo reconoce, ¿sí? Aunque ya está, lo reconoce y aclara cuál es la verdadera enseñanza y cuál es la herejía, ¿no? En este caso, cuando se define un dogma, obviamente se señala lo que no es el dogma y eso vendría siendo la herejía, ¿no? Pero, a ver, tú mencionaste algo importante, o sea, los ortodoxos son más conciliares, ¿no? Podríamos decir que ahora se ven más conciliares. Sin embargo, cuando tú ves en el primer milenio, el criterio para reconocer un concilio como tal, como ecuménico, que vendría siendo el criterio para los ortodoxos, es que tiene que ser ratificado por el obispo de Roma. O sea, de hecho, eso fue lo que a mí me confirmó como católico y no como ortodoxo. Pero te mencioné el punto, es que ambos estamos de acuerdo, independientemente ya de esas distinciones posteriores al cisma, es que sola escritura no tuvo cabida, es decir, en el primer milenio. A ver, se volvió a ir. Uf, no, pero de verdad que está sumamente interesante. Ojalá que el hermano Miguel pueda venir en otras oportunidades. Aunque bueno, me dijo que conoce de este tema. Y eso es bueno, o sea, profundizar en un tema. Bien. No sé si me estabas escuchando. ¿Sí? ¿Te Sí, sí, seguías sí, escuchando? Ok, totalmente. Es ok. que te digo, perdón ahí, ¿eh? No, no, tranquilo. Y bueno, como te decía, es que tanto ortodoxos como católicos, pues estamos de acuerdo en que sola escritura trae consecuencias no muy buenas para el cristianismo. Es decir, no definía la ortodoxia. De hecho, esto lo reconoce D.H. Williams. No sé si conoces a ese académico, que él tiene un artículo que se llama En búsqueda de la sola escritura. A ver si lo tengo por acá, pues me parece que lo tenía aquí en las diapositivas. Eh, a ver, vamos a ver acá, ¿cómo lo comparto? Estas son las diapositivas que usé hace tiempo para hablar
la sola escritura. Aquí está. Este dice, la iglesia primitiva era muy consciente de que un principio basado únicamente en las escrituras, no menos que la inerrancia bíblica, no garantiza un cristianismo ortodoxo, y cualquier búsqueda de una doctrina de sola escritura en los escritos de los padres no comprende cómo la iglesia primitiva entendió la autoridad apostólica, que eso es lo que te mencionaba, y la relación recíproca que necesariamente existía entre la escritura, la tradición y la iglesia. O sea, esto es algo que se ve, ¿no? O sea, ampliamente cuando uno va a estudiar allí el cristianismo del primer milenio. Yo siempre hago énfasis en esto porque ciertamente existe esa separación entre Oriente y Occidente por el cisma. Entonces yo digo, vamos a limitarnos al primer milenio. Entonces, cuando yo voy al primer milenio, no encuentro ese principio, o sea, de reconocer solamente la escritura como infalible, sino que también reconocían los concilios como infalibles, y que aquellos que seguían un principio de solamente la escritura como autoridad final, que no sé si has leído esta parte de que Fausto el Maniqueo hacía énfasis en esto, y de diversos personajes, ¿no? En la historia de la iglesia. Ahorita no tengo las referencias, pero te las debo, ¿no? Pero sí te las voy a compartir porque es bueno hablar con datos, ¿no? Eh, Mencionaban justamente esto, ¿no? La escritura es la autoridad final, la escritura, pero justamente estos personajes eran los que terminaban cayendo en interpretaciones distintas a la tradición de la iglesia. Y recordemos que la tradición también funcionaba como ente interpretativo, no de los textos bíblicos, sino de la revelación. Y esto es lo que lleva a considerar, por lo menos por San Atanasio, y tú lo mencionaste hace un momento, de que no es inspirado, ¿no? Pero sí era palabra de Dios lo que vino por el concilio de Nicea. Y al ser palabra de Dios, venía a ser vinculante para los cristianos. En mi opinión, todo eso me lleva a rechazar el principio de sola escritura, no porque no quiera ser protestante, no porque tenga algo contra los protestantes. De hecho, tú afirmaste algo que para muchos sería escandaloso, ¿no? De que, bueno, si yo como protestante no acepto la sola escritura, igual sigo siendo protestante. Sí, y muchos piensan que no. Cristiano, Exacto, lo que ya no exacto. seguiría siendo sería protestante. Yo, Sí, perdón, exacto. Bueno, aunque he escuchado algunos que dicen que sí, que podrían seguir siendo protestantes. Por eso te digo, ahí cambia la cuestión, depende con quién uno esté dialogando. si somos honestos al concepto y al trasfondo que tiene ese Que es algo del concepto, únicamente protestantismo. es algo del proceso. Entonces, Exacto. de alguna manera sería como falsificar el término, que todos es válido hacerlo, pero que ya no sería, ya no tendría justas razones para poder apropiarse de eso. Sí. Miguel, antes de que, bueno, de darte la palabra, me gustaría saber, como dices que has estudiado este tema, y bueno, me doy cuenta que sí lo has estudiado, no sé si te gustaría que profundizáramos en otra oportunidad, pero De sobre los hecho, padres de la iglesia, ¿no? O sea, de ver hecho, si hay una no, suficiencia formal. ajá, sí, mira, lo puedo checar, pero yo te voy a ser honesto. Yo siempre he dicho, los católicos si quieren desmontar la sola escritura, creo que deben de remontarse a lo histórico, ¿no? Porque si lo remontas a la cuestión del propio, de la propia dinámica lógica, otra vez, yo entro en la misma categoría. Y aquí hasta tu audiencia, yo creo que el que se siente, digamos, firme en su fe no tiene miedo de exponer Ujú. las debilidades de su razonamiento. Yo digo, en Exacto. la historia puede haber muchas más razones para poder afianzarse en la postura de que la sola escritura no es algo, digamos, proveniente de esa tradición apostólica, ¿no? Pero si lo llevamos a la cuestión para mí del razonamiento como tal, yo creo que ahí está un poco más difícil, porque otra vez me dices, oye, es que un concilio, la iglesia ha percibido que las definiciones conciliares tienen esa misma autoridad que la escritura, ¿no? Que son vinculantes, ¿no? Entonces, Sí, más que todo. yo te diría, o sea, si yo no estoy peleado con la cuestión de la autoridad, ¿no? Porque yo también haría esa distinción entre autoridad y interpretación, o Ujú. interpretación, porque yo te diría, es que mira, si tú me dices, y yo me la podría zafar muy fácil, si tú me dices de que las diferentes interpretaciones son un argumento para desmontar que la autoridad máxima que no la tiene la escritura, pues yo te puedo decir, bueno, es que también los feligreses interpretan los Claro. concilios.
Entonces también, o sea, la falibilidad, el ser falible, la falibilidad no es un argumento porque también están en la misma categoría los católicos, ¿no? ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que estamos en el mismo terreno y yo te aceptaría el hecho de decir, bueno, la historia, que a ver, tampoco, y yo te lo digo honestamente, no tengo tiempo para, digamos, para todo. Ahorita me estoy concentrando en la escritura, después podremos ver la historia y podré examinar históricamente y creo que para mí hay más argumentos, por lo menos históricos, que pueden ser útiles para ustedes, ¿no? Pero yo sí creo que en el razonamiento de poder ver la autoridad máxima, consecuentemente la interpretación de esa autoridad máxima, creo que estamos en la misma categoría porque ustedes también interpretan como sujetos, ¿no? Todos, nadie está Sí, libre de sí. interpretación, ¿no? Incluso yo estoy seguro que tú vas a conocer a muchos feligreses que definen mal la Trinidad, ¿no? Y que no entienden la cristología ni la unión hipostática, por Uf, ejemplo. Pero bastante. eso no quiere decir, porque ustedes, digamos, tienen una eclesiología mucho más robusta, dirán, con que estén bautizados y con que sean, con que pertenezcan al cuerpo de Cristo y que puedan a través de la comunión, ¿no? A través del cuerpo del Cristo sacramentado, ellos tienen esa cavidad o tienen esa apertura en la iglesia y son parte de la iglesia, aunque no entiendan el dogma. Pues yo también podría decir eso, aunque no se puede interpretar de manera correcta la Biblia, nosotros diremos que es a través de la suficiencia material, del mensaje apostólico explícito, que ellos, aunque no puedan entender cosas, digamos, de manera ortodoxa, ellos siguen siendo salvos, porque mira, al final del momento, yo no le diría al protestante que se enfoque en decir, es que nosotros interpretamos 100% la Biblia correctamente. Es un error, porque yo creo que y esta es la La Iglesia postura. Católica tampoco lo dice. Y yo creo que esa es una de las cosas que debemos de quitarnos, porque lo que Dios promete es que su iglesia va a alcanzar la salvación, la plenitud en Cristo Jesús. Eso es lo que promete. Entonces, nosotros como protestantes deberíamos enfocarnos en esa suficiencia material y que las discusiones en cuanto a la formalidad de la interpretación de la Escritura queden en segundos términos, ¿no? Porque de lo contrario, a ver, y esto para mí sí suena un poco más peligroso, si nuestra entrada al Padre o al trono de la gracia depende de entender con cabalidad todas las doctrinas ortodoxas, pues creo que muy pocos se salvarían. Entonces, tratar de no irnos tanto al gnosticismo, ¿no? Al querer Mm, afianzar todo. Entonces, en ese sentido, creo que, ya para despedirme y para darte las últimas palabras, creo que en la cuestión del razonamiento de autoridad e interpretación, creo que ambos estamos en el mismo sentido, donde ustedes podrían zafarse y poder desmontarles en la cuestión histórica en cuanto a la sucesión apostólica se refiere, que realmente ustedes puedan rastrear esa autoridad y que quede, digamos, de manera tácita que esa autoridad desmonta la sola escritura y que su magisterio sí tiene esa autoridad suprema, por lo menos no suprema, pero como esa forma de tripartito, ¿no? Esa autoridad eso. tripartita, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista creo que podría ser un poco más interesante y más fructífero para sus argumentos, ¿no? Porque en el razonamiento, digo, lo repito de nuevo, creo que estamos en la misma categoría. No, de verdad que sí, ciertamente, como lo presentas, hay muchas falencias, ¿no? En argumentos de un lado y del otro, pero la parte histórica, pues sí, ahí es donde está el detalle. A ver, yo diría que la cuestión aquí es, y como te decía, ¿no? Para tratar el tema desde la parte histórica de los padres de la iglesia, porque entraríamos en la cuestión de cómo se entendía la escritura, es decir, qué reconocimiento, qué autoridad tenía la escritura, pero como acabas de reconocer, lo importante acá es reconocer dónde está la autoridad apostólica, porque si se demuestra que no está solamente en la escritura, ya no tiene cabida sola escritura. Entonces ahí es donde toca fuerte, porque obviamente no tenemos todos los detalles de la historia, ¿no? Ahí habría que construir y como tú dices, lo que es la evidencia acumulativa sería lo que nos llevara a la conclusión. Pero esto obviamente ya es algo, podríamos decir, personal, ¿no? De cada uno. Sé que me estabas escuchando. Sí, 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 pero te digo, o sea, es bueno el diálogo y lo podemos examinar. Me pones exacto. tarea porque te repito, o sea, para mí es muy rápido ir, si no me concentro en algo, en este caso he dedicado algún tiempo, un año yo creo, al estudio disciplinado de la sola escritura.
y quisiera más tiempo, ¿no? Pero por cuestiones de familia, pues no es posible estudiar también la historia a profundidad, los padres de la iglesia, por lo tanto no me meto en temas, pero sería interesante Sí. examinarlo y te puedo acompañar en ese examen, ¿no? Bueno, aquí te esperamos cuando hagamos transmisiones y si quieres subir, pues aquí eres bienvenido. Solamente quería preguntarte algo, ¿no? Bueno, aquí muchos hermanos católicos se molestan porque dicen, ¿cómo vas a promover eso? Y digo, no, o sea, porque a mí me gusta promover el conocimiento, que las personas estudien, que razonen, que busquen. No sé si viste que recomendé un libro no sé si lo conozcas, de Casey Charles, La oscuridad de la escritura. A ver si lo puedo compartir acá. Este libro, a ver, este libro es justamente un reto a la sola escritura, ¿no? Por parte de Casey Charles. Y bueno, como me dices que estás estudiando eso, pues él va desde ese punto, ¿no? Fíjate cómo es el título del libro: La oscuridad de la escritura, disputando sola escritura y la noción protestante de la perspicuidad bíblica. Es muy interesante, la verdad. Yo sé que es muy útil para personas así como tú y como yo, que nos interesa esto, no profundizar, dialogar, no cerrarnos, o sea, porque no estamos Y, cerrados al conocimiento. y que de hecho no toqué el tema de la perspicuidad porque es otro de los también de Claro, es las otro, acepciones de la sola escritura, ¿no? Dirán otro que punto. obviamente no todo es creer en la escritura, pero habrá claridad en En otros algunos textos textos y bíblicos otros y no. se esclarecen. O sea, Sí, ahí la todo. confesión de Westminster lo deja muy claro, ¿no? Entonces, pero esa es otra cuestión, yo creo que también para otro diálogo, y sí, a mí me gusta aprender. De hecho, mira, yo vengo precisamente de estudiar los debates que se dan entre católicos y protestantes de manera académica. No me centro tanto Mm. acá porque, a ver, no quiero desmeritar, ¿eh? Habrá uno que otro, por ejemplo, ahí No, está. hay niveles, hay que Sí, ser sí. honesto, o sea, hay niveles. Por ejemplo, yo los que te puedo decir, a ver, ahorita viendo de tu examen, un canal que es serio en ese sentido, el de Leo también es serio, pero a ver, y son contados con las manos, tanto de El de católicos como Leo de Mendoza. protestantes. Ajá, Ah, ok. unidos en la fe. Entonces, son canales muy serios, pero a mí me ha dado mucha luz ese tipo de debates de manera académica porque te ponen a pensar y ya a partir de ahí tú ya empiezas también a razonar lo propio, ¿no? O sea, decir, a ver, se dijo Sí. esto y yo construyo también una manera. Por ejemplo, a partir de esos debates a mí me surgió la idea de estudiar la distinción ontológica entre la tradición católica y la tradición ortodoxa, que no es un tema muy recurrente, porque si te fijas, normalmente en los círculos de diálogo entre protestantes y católicos parece que los católicos y los ortodoxos siempre están como en una mesa en común y Mm. siempre atacan como la sola escritura, pero habría que ver también, por ejemplo, poder sopesar las dos tradiciones y cómo No, claro, ontológicamente son distintas, ¿no? después del cisma obviamente ahí hubieron diferencias, ¿no? Cambios, porque como te dice, la Iglesia Católica se siguió desarrollando mientras que podríamos decir que la Iglesia Ortodoxa Sí, se sí. estancó. Lo que te iba a pedir, y se me había pasado, era si quieres recomendar algún libro para aquellos que quieran profundizar sobre la sola escritura. Mira, sí, yo más que la sola escritura, para mí, yo la pedagogía, digamos, el ser autodidáctico a mí me llevó a no solamente estudiar la sola escritura como construcción teológica o como teoría epistémica, sino también ver la naturaleza de la revelación, ¿no? Que si tú no tienes en claro qué es la naturaleza de la revelación, los modos en los que se da la revelación, el peso que ha tenido a lo largo del relato bíblico la revelación, no vas a entender sobre escritura. Por eso yo recomendaría primero libros de teología sistemática. Está por ¿Algún ejemplo autor en particular? Eriksen, por ejemplo, Ok. teología sistemática. Me parece uno de los libros que tiene, digamos, esa sinergia entre teología y filosofía. Y que él sí toca solo la escritura, pero lo fundamenta a partir de la naturaleza de la revelación, sus modos, por ejemplo, uno de los modos, como habían dicho, es el discurso, el otro es Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, del medio de revelación de Dios y sus naturalezas, ¿no? De forma personal, de forma análoga, etcétera, ¿no? Entender primero la naturaleza de la revelación especial para poder llegar a la sola escritura, porque si empiezas a examinar la sola escritura de manera tajante, te vas a perder, porque eso tiene como dice David Norton, para tú fundamentar la sola escritura necesitas evidencia acumulativa. Es como un carpetazo, ¿no? Meter carpeta sobre carpeta. Por eso yo digo, no necesito ser, digamos, para mí no es vinculante la salvación el creer en la sola escritura, ¿no?
¿no? Es una doctrina que la defiendo por mi identidad protestante, pero no es vinculante para mí, yo seguiré siendo Claro. cristiano, ¿no? Al Entonces, final sería una conclusión teológica, ¿no? sí, sería una conclusión teológica o una doctrina, si ustedes la quieren llamar, porque, a ver, también muchos se pelean, que para mí es innecesario. Teoría epistémica, doctrina o dogma, ¿no? Principio. O principio, ¿no? Yo creo que cabe todas esas Hay que categorías en las explicar el contexto de cada sí, término que se usa. exactamente, de cómo estás desarrollando la sola escritura, ¿no? ¿Qué categoría propiamente, qué mejor categoría o qué categoría más propia se puede utilizar en distintos contextos, ¿no? Entonces, teología sistemática de Erikson, también está R.C. Sproul, ¿no? No hay un texto como tal de sola escritura, sí, El de tiene teología uno, reformada, ¿qué te parece? teología reformada, ahí lo pueden, porque también R.C. Sproul fue donde yo recogí y que yo no sabía cuando yo leí que necesitábamos a la iglesia para identificación del canon, dije, órale, R.C. Sproul, Ahí debe como que ese prejuicio, ¿no? De ajá, dije, rechazar la iglesia. sí, dije, no, ¿cómo que la iglesia es necesaria? Ya, entonces él explicará por qué puede la iglesia ser necesaria sin ser infalible, etcétera, ¿no? Lo que ya hemos discutido antes. Entonces, en primera instancia, esos dos libros, para mí, académicos serios, no consuman mucho, digamos, contenido masticable, ya reutilizado, porque no abona y les va a dificultar más el entendimiento de la sola Hay escritura. que ir más a lo académico. Nada más lo académico. Y a lo mejor uno pueda parecer un poco más, ay, el hermano tiene esos aires, no, pero uno va a las fuentes que sabe que se ha preparado más, que es más serio el Claro. hombre. Y te fijas en los debates que hacen de manera académica, ahora tú decías el de Gavin, no encuentras ninguna descalificación a priori. Sí No, llegan un roce a veces, así como claro. que, pero entre el argumento, nunca descalificando la persona, y eso es lo que yo celebro, ¿no? Porque así uno lo puede disfrutar y uno está atento a sus argumentaciones y no a sus Exacto. descalificaciones, ¿no? Entonces, ese será Exactamente. mi último mensaje y pues gracias por el tiempo y el espacio. No, gracias a ti, Miguel. Bueno, hermano, ¿no? Porque eres hermano, hermano en la fe, aunque bueno, tengamos nuestras diferencias allí, pero justamente para eso son los diálogos, ¿no? Para Así es. ir buscando esa unidad mediante aclarar ciertos temas que todavía Hay, pues nos dividen. otra bibliografía se me olvidó y lo he Tranquilo. estado citando mucho, pues a Gavin, el que es el protestante. Ese libro nada más, Ese Opción no, de no Identidad lo he podido Protestante. conseguir, ese libro. Ese libro yo lo tengo en digital. Ah, sí. Yo estoy preparándome ahora en inglés. Me cuesta mucho trabajo Uf, todavía, pero de hecho, me diste una recomendación. Estoy también enfocado en eso, en aprender inglés, porque, a ver, también desgraciadamente no hay muchos libros en español o no tenemos una gama amplia en español para poder nosotros estudiar en otras esferas, ¿no? El inglés, a ver, si te quieres preparar en la cuestión de la apologética, hay que no solamente prepararte en teología, sí. ustedes tendrán que prepararse en latín incluso, ¿no? ¿Pero tú estudias Entonces, teología formal o solamente autodidacta? mira, a ver, esto ya es una cuestión meramente personal, pero yo estudié doctrina social de la iglesia. Yo Mm. estudié, hice una maestría en Universidad Católica, entonces ¿Pero entiendo fuiste católico alguna vez? Disculpa. fui católico nominal, ¿no? Ok, Pero ok. siempre entendí que esta identidad católica en la que yo me desenvuelvo, mi cultura es útil para mi vida, o sea, son valores comunes, entonces no tuve ningún problema y aprendí demasiado, tenía trabajos, aunque no era propiamente teología, pero tenía algunos cursos de Biblia y tradición, teología y filosofía, teología Ya. dogmática. Uy, se volvió a ir ahí el hermano. Esperemos que regrese para que se despida formalmente. Uf, gracias a todos los que han estado allí conectados, ¿no? Hoy sí tocó vigilia. Bueno, A ver. ya entonces me voy porque el internet Ah, está te pésimo. iba a decir que te dejé el WhatsApp en el chat Ah, privado para que, bueno, por entonces ahí también estemos en comunicación, lo cualquier anoto de cosa. una vez, lo Por ahí anoto de una estamos vez. a la orden. Ya está. Muchas gracias. Hasta Vale, luego. Miguel, Dios te bendiga. Bendiciones.